Imagínense, algo extraordinario está sucediendo ante nuestros ojos y no es necesario ser un genio de Harvard ni pasar noches en vela estudiando para darse cuenta. Todo lo que se necesita es un mínimo de atención, un poco de curiosidad y la voluntad de simplemente detenerse y observar. Como si estuvieras frente a un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede decidir el futuro, no de un juego, sino de naciones enteras. En las últimas décadas, algo así habría sido impensable. Las grandes potencias del mundo rara vez se pusieron de acuerdo sobre algo. Estados Unidos y Alemania ya han librado batallas por los gasoductos. Francia y Japón han luchado por el comercio y casi todos los países han tenido fricciones con los estadounidenses. Esta siempre ha sido la norma, después de todo, donde hay intereses, hay conflictos. Nada sorprendente. Pero ahora el escenario ha cambiado tan radicalmente que, si esto hubiera sucedido en el pasado, la gente habría encontrado todo muy extraño, casi sobrenatural. De repente, viejos rivales como Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia parecen haber sido unidos por un hilo invisible. Todos alineados. Todos con la mirada fija en la misma dirección. Todos comparten una inquietud silenciosa, una aprensión que apenas pueden expresar con palabras. ¿Y el objetivo de esta atención unánime? Porcelana. La pregunta candente es, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué exactamente estas naciones? ¿Por qué esta presión parece explotar de repente, como un volcán inactivo que finalmente entra en erupción? La respuesta es clara, esto no es fruto del azar. No es un capricho del destino, ni un hecho aleatorio. Es un patrón. Uno de esos patrones que la historia nos ha mostrado varias veces, pero que nos empeñamos en ignorar hasta que es demasiado tarde. Cuando las grandes potencias empiezan a pensar igual, al mismo tiempo, no es porque de repente hayan descubierto la bondad en sus corazones. Tampoco es porque decidieron hacer una fiesta juntos. No. Es porque, en el horizonte, ven que se avecina una tormenta. Una tormenta como nunca antes habías visto. Analicemos esto con la calma de un inversor experimentado que examina una empresa con un potencial explosivo. Pelemos esta cebolla, capa por capa, para entender qué está pasando realmente. Empecemos por Estados Unidos. El país que, durante casi 8 décadas, fue el centro absoluto del mundo. ¿El dólar? Moneda mundial. ¿Las Fuerzas Armadas? La policía del planeta. ¿La tecnología? El motor de la innovación. Todo estaba en sus manos. Y este sentimiento fue tan bueno que muchos estadounidenses empezaron a creer que este dominio era eterno, como si fuera un derecho divino. Pero en los últimos 15 años algo ha cambiado. China comenzó a ponerse al día, y en algunos sectores, como la manufactura y ciertas tecnologías avanzadas, no solo los alcanzó, sino que los superó. Para una nación acostumbrada a tomar las decisiones, esto es una amenaza existencial. Y una nación amenazada no se queda quieta. Ella actúa. Ella se defiende. Ella busca aliados. Los estrategas de Washington se han dado cuenta de una cosa. Enfrentarse a China en solitario es como un elefante intentando cazar un zorro. Incluso con toda la fuerza, no es fácil ganar. Pero si el elefante logra pedir ayuda a otros animales, tigres, lobos e incluso osos, la historia cambia. Y eso es exactamente lo que hizo Estados Unidos. Llamaron a sus viejos amigos. Y, para sorpresa de muchos, estos amigos respondieron sin dudarlo. Japón, por ejemplo. Un país que, históricamente, nunca ha sido exactamente un aliado fácil para los estadounidenses. Rivalidades centenarias, guerras, disputas territoriales. La relación entre Japón y China es tan compleja que ningún libro de historia podría explicarla completamente. Pero hoy, Japón mira a China y ve algo que le asusta profundamente, un país con más gente, más fábricas, más capacidad militar y una influencia creciente en Asia. No es solo malestar. Es un miedo real y palpable. Una sensación de que el espacio vital se está comprimiendo. Cada ejercicio militar chino cerca de Taiwán, cada barco de la Armada china en el mar de China Oriental, cada movimiento diplomático de Beijing en la región hace temblar los nervios de Japón. Temen que el equilibrio de poder cambie tan rápidamente que antes de que se den cuenta, estarán al margen. Por eso, cuando Estados Unidos se acercó, Japón no lo pensó 2 veces.
No hubo negociaciones, no hubo tratos. Porque, para Japón, no se trata de teoría geopolítica. Es una cuestión de supervivencia. Como siempre digo, la geografía nunca perdona. Ahora, Alemania. Los maestros del pragmatismo económico. Un país que prefiere el silencio a la grandilocuencia, la estrategia a la improvisación. No les gustan los discursos fogosos ni las exhibiciones ruidosas en el escenario internacional. Lo que valoran es la ingeniería, el comercio, los planes a largo plazo. Durante años, Alemania dependió de China. Fue una relación mutuamente beneficiosa. China compró automóviles, máquinas y herramientas de precisión alemanes. Casi todo lo que Alemania produjo mejor lo absorbió China. Para los alemanes era como ganar dinero durmiendo. Pero, poco a poco, algo empezó a preocuparme. Como una rana en un recipiente con agua que se calienta lentamente. No notaron el cambio hasta que fue casi demasiado tarde. China no solo estaba comprando productos alemanes. Estaba empezando a hacerlos. Y lo que es peor, en algunos casos se hizo mejor, más barato y más eficientemente. Alemania sintió temblar el suelo. Si China se convirtiera en la fábrica del mundo, ¿qué les quedaría? ¿Un país de museos e historia? Los alemanes no hablan mucho de esto en público, pero entre bastidores se acercan cada vez más a la posición estadounidense. No por ideología ni por emoción, los alemanes no son dados al sentimentalismo. Es pura matemática económica. No pueden quedarse atrás en la próxima revolución industrial. Y China avanza tan rápido que incluso la meticulosa maquinaria alemana está empezando a sentir el calor. Finalmente, Francia. El viejo imperio que siempre mantuvo la barbilla en alto, incluso cuando el mundo cambió a su alrededor. Francia valora su independencia. Siempre se mantuvo alejado de Estados Unidos, Alemania e incluso de la OTAN. El fantasma del gaullismo todavía se cierne sobre París. Pero cuando Francia ve un cambio tan dramático en el poder global, no es tan tonto como para ignorarlo. Los franceses tienen profundos intereses en África, Oriente Medio y la India. Son áreas que alguna vez fueron sus colonias, su patio trasero, su zona de influencia. ¿Y ahora? China está invirtiendo mucho en estos lugares. Puertos, minas, telecomunicaciones, ferrocarriles, cooperación militar. Las medidas chinas son cada vez más amplias y profundas. Mientras tanto, la influencia francesa disminuye. Basta observar la actitud de muchos países africanos hacia Francia para comprenderlo. A Francia no le gusta encogerse. Nunca me gustó. Desde Napoleón hasta hoy, los franceses anhelan la gloria de una gran nación. Entonces, de repente, el tono de Francia hacia China cambió. Se volvió más cauteloso, más duro y más alineado con Washington. No es ideología. Es una cuestión de existencia. Los viejos imperios saben una cosa: si el mundo cambia y tú no sigues el ritmo, desapareces. Como los dinosaurios. Entonces, ¿por qué estos países, con temores tan diferentes, miran todos en la misma dirección? Estados Unidos teme perder el liderazgo mundial. Japón, seguridad regional. Alemania, competitividad industrial. Francia, influencia geopolítica. Diferentes miedos, pero un único objetivo. Y así se forman las alianzas. No porque de repente todos se amen. No porque compartan los mismos ideales. Solo porque tienen miedo. Y el miedo es uno de los motores más poderosos de la historia. En psicología de las inversiones siempre hago hincapié en que cuando un grupo de personas empieza a temer lo mismo, se unen con una fuerza impresionante. La historia está llena de ejemplos. Y ahora, cuando potencias que normalmente no están de acuerdo en todo de repente se ponen de acuerdo en algo tan crucial, es hora de detenerse y prestar atención. Aunque sea solo por un minuto. La historia nos enseña que cuando varias naciones empiezan a sentir la misma ansiedad al mismo tiempo, rara vez actúan solas. La teoría de juegos es clara: actuar solo es una tontería. Unirse es sobrevivir. Forman alianzas, coordinan políticas, prueban estrategias. Y una vez que estas alianzas se solidifican, como cemento endurecido, pueden tardar décadas en desmoronarse. La última vez que sucedió algo así, el mundo no terminó bien. Si tienes 50,
60, 70 años, conoces este patrón. Has visto cómo se forman alianzas, cómo aumenta la presión, cómo comienzan los conflictos. Es un patrón tan familiar que da miedo. Hoy, las herramientas utilizadas por esta nueva alianza son principalmente económicas: reubicación de cadenas de suministro, control de semiconductores, restricciones a la inversión, ejercicios militares, alianzas diplomáticas, bloqueos tecnológicos. Suena inofensivo, ¿verdad? Después de todo, todavía no estamos hablando de guerras con tanques y aviones. Pero si echas un vistazo rápido a los libros de historia, aunque solo sea para refrescar tu memoria sobre los años previos al ascenso de Hitler, te darás cuenta de que la presión económica es solo el primer acto. Puede convertirse en presión estratégica. Y la presión estratégica, si se gestiona mal, puede conducir a la confrontación. Y la confrontación, bueno, puede llevar a cosas mucho peores. Nadie quiere conflictos. Ni la Alianza Occidental ni China. Es como dos bailarines al borde de un acantilado, ninguno quiere caer, pero si uno tropieza, el otro no se queda quieto. El verdadero peligro no reside en lo que quieren, sino en lo que temen. Y el miedo es la fuerza más poderosa en geopolítica. Puede convertir a personas racionales en irracionales, a naciones cautelosas en aventureras. China, por supuesto, no se queda quieta. Beijing no es ingenuo. Ven cómo se forma la alianza. Estudian cada movimiento, cada jugada. Y se están preparando. Nuevas cadenas de suministro, nuevas asociaciones, nuevas capacidades militares, nuevos sistemas financieros, nuevas rutas comerciales, nuevas tecnologías. Se están armando para un conflicto que podría durar décadas. Y la Alianza Occidental lo sabe. Por tanto, actúan ahora. Porque creen que, si China sigue creciendo a este ritmo, en 2030 puede que sea demasiado tarde. En ese momento, el dragón ya se habrá convertido en un monstruo imposible de contener. No estoy hablando de guerra declarada. Estoy hablando de una mentalidad de gran poder. Mientras la gente corriente discute trivialidades en las redes sociales, los líderes nacionales hacen cálculos a largo plazo. El mundo se está dividiendo en dos bandos. No es algo bueno, pero está sucediendo. Por un lado, están quienes creen que el ascenso de China es inevitable, una consecuencia natural de la historia. Por otro, hay quienes piensan que es necesario contener a China o Occidente dejará de existir. Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia están claramente en el segundo grupo. Y esta creencia compartida está dando forma a la próxima década. Muchos sienten que el clima actual les resulta extrañamente familiar. Porque la última vez que el mundo se unió contra una potencia en ascenso, la historia dio un giro oscuro. Nadie quiere repetir eso. Pero parece que una fuerza invisible nos empuja en esa dirección. Hacia un nuevo orden mundial. Lo que estamos viendo no es un cambio repentino. No espere despertarse mañana con titulares que anuncien una guerra mundial. Es un proceso lento, casi imperceptible, como el movimiento de un glaciar. No lo ves moverse, pero la fuerza que lleva es capaz de destruir todo a su paso. En esta nueva era, las alianzas serán más rígidas. La presión se convertirá en la norma. Las sanciones, la norma. La cooperación es rara. Competencia, permanente. Esta alianza no es temporal. Se está convirtiendo en la base de la estrategia occidental a largo plazo. Y la forma en que China responda determinará el próximo capítulo de la historia global. La gran pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar esta presión? ¿Y cuánto tiempo podremos mantener la paz? Esto nos lleva, inevitablemente, al siguiente punto crucial: el regreso de un patrón que muchos pensaban que estaba enterrado en el pasado. Un patrón que recuerda a los años previos a 1939. Una época en la que el mundo experimentó una tensión silenciosa y una desconfianza generalizada. Las naciones no hablaron abiertamente de guerra, pero sus acciones sugirieron que era cada vez más probable. Aparecieron señales claras por todas partes: alianzas más fuertes, bloques comerciales cerrados, economías utilizadas como armas, discursos más duros, aumento del gasto militar. La gente común sentía que algo andaba mal, como si el aire estuviera denso antes de una tormenta. Nadie quería un conflicto global, pero tampoco nadie estaba dispuesto a parecer débil.
Y este es el entorno más peligroso de todos. Porque en una habitación llena de paja seca, incluso una pequeña chispa puede provocar un incendio. Lo que estamos viendo hoy es inquietantemente similar. La primera gran lección de 1939 es que la presión engendra reacción. En la década de 1930, el mundo vio surgir una nación con fuerza, su industria, su tecnología y su poder militar crecieron a un ritmo acelerado. Los poderes establecidos se sintieron amenazados. Formaron alianzas, probaron estrategias, intentaron contener al nuevo rival. ¿Y el resultado? No fue paz. Fue más tensión. Porque cuando una nación en ascenso se siente acorralada, sus decisiones se vuelven impredecibles. Como un tigre acorralado, no se rendirá. Atacará. Y las naciones que lo rodean, temerosas de que se vuelva demasiado fuerte, también actúan de manera impredecible. El miedo les lleva a reacciones exageradas. Y así es como se intensifica la tensión global. No porque alguien quiera la guerra, sino porque todos temen las consecuencias de no hacer nada. Hoy, China es esta potencia en ascenso. Y Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia son el grupo que intenta contenerlo. Es el mismo patrón. La misma dinámica entre viejas y nuevas fuerzas. El mundo está nuevamente dividido entre lo viejo y lo nuevo. En la década de 1930, el mundo no estaba dividido por la geografía sino por la era del poder. Por un lado, las potencias establecidas, que ya habían dominado el mundo. Por el otro, las naciones emergentes, que crecieron rápidamente y desafiaron el orden actual. Esto hacía que el diálogo fuera casi imposible. Era como un lobo viejo y un león joven tratando de negociar en la mesa. Ambos desconfiaban el uno del otro. El anciano quería mantener su posición. El joven quería lo que creía que era suyo por derecho. Hoy la situación es idéntica. Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia son las potencias establecidas. China es el gigante industrial en ascenso. El viejo orden teme perder el control. El nuevo orden teme ser contenido. Este doble miedo es el ingrediente más inestable de los años 30. Y ha vuelto. Las personas mayores conocen bien este ambiente. Es el mismo peso que describieron tus padres. El mundo parecía al borde del colapso, pero todos fingían que todo era normal. La gente iba a trabajar, vivía su vida, pero en el fondo sabían que algo estaba cambiando. Presión comercial, tensiones crecientes, las herramientas que preceden a las guerras. Antes de 1939, el mundo no empezó con bombas. Comenzó con cosas más sutiles, guerras económicas, restricciones tecnológicas, control de materias primas, embargos, bloques comerciales exclusivos. La lógica era simple: si controlamos la economía, controlamos la nación en ascenso. Pero esta lógica falló. Y fracasó estrepitosamente. Cuanta más presión, más tensión. Cuanto más intentas contenerlo, más intenta el otro lado abrirse paso. Mire el día de hoy: restricciones a los semiconductores, prohibiciones de inversión, reubicación de cadenas de suministro, bloqueos tecnológicos, controles de exportaciones, expansión de alianzas militares e incluso discusiones sobre el desacoplamiento financiero. Estas no son coincidencias. Si crees que lo son, estás siendo ingenuo. Son las mismas herramientas utilizadas por los poderes establecidos antes de 1939. Los métodos han cambiado, hoy son más sofisticados, más sutiles, pero la melodía es la misma. Las personas mayores tienen una habilidad valiosa, incluso sin haber vivido 1939, conocen sus sombras. La Guerra Fría, Corea, Vietnam, la caída de la Unión Soviética. Conocen el sabor del miedo internacional. Y hoy ese sabor volvió. Pero en un nuevo paquete: satélites en lugar de aviones espía, monedas digitales en lugar de oro, ciberataques en lugar de sabotajes, sanciones en lugar de bloqueos, presión mediática global en lugar de carteles propagandísticos. Las herramientas han cambiado, pero la sensación es la misma. El mundo vuelve a estar tenso. Silencioso, astuto, como nosotros. Conoce sus sombras. La Guerra Fría, Corea, Vietnam, la caída de la Unión Soviética. Conocen el sabor del miedo internacional. Y hoy ese sabor volvió. Pero en un nuevo paquete:
satélites en lugar de aviones espía, monedas digitales en lugar de oro, ciberataques en lugar de sabotajes, sanciones en lugar de bloqueos, presión mediática global en lugar de carteles propagandísticos. Las herramientas han cambiado, pero la sensación es la misma. El mundo vuelve a estar tenso. Silencioso, furtivo, como aquellos días en que sonaba el teléfono a medianoche y nadie sabía si era solo un error o el comienzo de algo peor. Y ahora, la pregunta candente, ¿cómo será la próxima guerra? No la cara de las trincheras, los tanques o los bombardeos, sino la cara invisible que ya está configurando los destinos de naciones enteras. Porque el próximo conflicto no empezará con un disparo. Comenzará con un clic. Un bloque de transacciones. Un embargo tecnológico. Una moneda que ya no se acepta. Y quien entienda esto primero tendrá la llave del futuro. El primer campo de batalla ya está trazado, la economía. No es exagerado decir que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, solo que esta vez sin disparos, sin declaraciones formales, sin banderas ondeando en las plazas públicas. Lo que vemos hoy no es una competencia comercial ordinaria. Es una guerra económica, pura y simple. Países que rediseñan cadenas de suministro, crean alianzas comerciales exclusivas, restringen la inversión extranjera en sectores estratégicos, libran batallas por el control de los datos y la propiedad intelectual. Esto no es un negocio. Es estrategia. Es poder. ¿Y por qué sucede esto? Porque una simple verdad cambió el juego: quien controla la economía controla el mundo. Durante el siglo pasado, Estados Unidos ha dominado el sistema financiero global. El dólar era el rey. La tecnología estadounidense marcó el ritmo. Pero hoy China no solo está creciendo, está reescribiendo las reglas. En 4 décadas, se ha convertido en la fábrica más grande del planeta, la mayor potencia comercial, el mayor mercado de consumo y, ahora, la mayor amenaza al dominio tecnológico occidental. Construyó sus propias rutas comerciales, sus propios sistemas de pago, su propia infraestructura digital. Y eso asusta. La respuesta occidental fue inmediata: sanciones, restricciones a las exportaciones, controles de inversiones, guerras de divisas. Estas no son medidas económicas. Son armas. Armas silenciosas, que no derriban edificios, sino que destruyen industrias. Eso no mata soldados, pero asfixia las economías. Estados Unidos lo ha dejado claro: contener a China comienza por estrangular su acceso a tecnología de punta. Pero China no se queda quieta. Está construyendo sus propios chips, sus propios centros de datos, sus propias redes de comunicaciones. Y así, la guerra económica se convierte en una carrera: ¿quién innova más rápido? ¿Quién controla la mayor cantidad de recursos? ¿Quién puede resistir más tiempo? Las personas mayores reconocen este patrón. Vieron caer la Unión Soviética no por falta de tanques, sino por falta de dinero. Pero China no es la URSS. Tiene músculos económicos y militares. Y esto es exactamente lo que hace que el conflicto actual sea tan peligroso. Porque cuando dos potencias de esta magnitud se enfrentan en el tablero económico, el riesgo de escalada es real. Y cuando las sanciones fracasan, cuando las restricciones no surten efecto, cuando la presión no doblega al adversario, ¿qué queda? La tentación de pasar de lo económico a lo militar. El segundo campo de batalla es la tecnología. Hoy en día, quienes dominan la inteligencia artificial, los semiconductores, la computación cuántica y el espacio no solo están a la vanguardia, están redefiniendo lo que significa ser poderoso. Estados Unidos lo sabe. Es por eso que están tratando de cortar el acceso de China a los chips más avanzados, máquinas de litografía extrema y modelos de inteligencia artificial de última generación. Por lo tanto, imponen restricciones a las empresas chinas, presionan a sus aliados para que hagan lo mismo y libran una batalla invisible por el control de los datos y los algoritmos. Pero China también lo sabe. Y está invirtiendo miles de millones en sus propias fábricas de chips, en sus propias supercomputadoras, en su propia infraestructura de inteligencia artificial. Esta no es una carrera tecnológica cualquiera. Es una lucha por la supervivencia. Porque en el siglo XXI quien pierde la carrera tecnológica lo pierde todo. Pierde la capacidad de innovar, de competir, de defenderse. Y cuando la tecnología se convierte en una cuestión de existencia,
El mundo se acerca un paso más al conflicto abierto. El tercer campo de batalla es la geopolítica. Siempre ha sido así, las grandes guerras comienzan por disputas territoriales, por el control de las rutas comerciales, por el acceso a los recursos. Hoy, los puntos más sensibles del planeta son el Mar de China Meridional, el Estrecho de Taiwán, el Mar de China Oriental, Oriente Medio y las rutas energéticas de África. Estos son lugares donde chocan los intereses de las grandes potencias. Donde un barco más, un ejercicio militar más, una declaración ambigua más podrían ser el detonante. Estados Unidos necesita estas rutas para mantener su hegemonía. China los necesita para sostener su crecimiento. Japón y Europa dependen de ellos para sobrevivir. Y cuando todos quieren el mismo trozo del mapa, aumenta el riesgo de colisión. La pregunta que nadie quiere responder es, ¿hasta dónde llega la contención? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los países para proteger sus intereses? ¿Y qué sucede cuando la diplomacia falla? El cuarto campo de batalla es el más peligroso, el militar. Nadie quiere llegar allí. Pero las señales están por todas partes. Estados Unidos refuerza su presencia en el Indo-Pacífico. Japón, por primera vez en décadas, aumenta su presupuesto de defensa. China construye la armada más grande del mundo. Francia envía barcos a la región. Alemania participa en ejercicios militares en el Mar de China Meridional. Taiwán se está militarizando a un ritmo acelerado. Y los incidentes se multiplican, aviones que vuelan demasiado cerca, barcos que se acercan demasiado, comunicaciones mal interpretadas. Esto no es paz. Es preparación. Y estar preparado no significa una guerra inevitable, pero sí significa que todos tienen miedo. Y el miedo, como saben las personas mayores, es el peor consejero. Porque el miedo lleva a errores. Un error de cálculo. Un malentendido. Un gesto mal interpretado. Y de repente, lo que era solo tensión se convierte en conflicto. Quienes vivieron la Guerra Fría conocen esta dinámica. Saben cómo un incidente aislado puede convertirse en una crisis global. Como un piloto que se desvía de la ruta puede ser confundido con una amenaza. Que un barco se acerque demasiado puede verse como un acto de agresión. Como una palabra mal colocada puede encender los ánimos. Y hoy, con más barcos, más aviones, más sistemas de vigilancia, más armas apuntando al mismo lugar, el riesgo de que un accidente se convierta en una catástrofe es mayor que nunca. La gran pregunta no es si habrá guerra. Se trata de si podemos evitarlo. Si los líderes tendrán la sabiduría de dar un paso atrás cuando sea necesario. Si las alianzas serán lo suficientemente flexibles para dar cabida a intereses divergentes. Si la diplomacia seguirá teniendo un lugar en un mundo donde la desconfianza es la moneda de cambio. Porque la historia nos enseña que las guerras no comienzan con un deseo de destruir. Comienzan con la creencia de que no hay otra salida. Y aquí es donde la experiencia de las personas mayores se vuelve crucial. Han visto crisis ir y venir. Vieron cómo las economías colapsaron y se recuperaron. Vieron a los países enfrentarse entre sí y luego reconciliarse. Saben que el mundo no es lineal. Que los ciclos se repitan. Que la tensión de hoy puede ser la tensión de mañana. Y que, en medio del caos, la claridad es la única arma que realmente importa. Porque el peligro real no está solo en las decisiones gubernamentales. Está en la forma en que reacciona la gente. En la histeria de las redes sociales. En el sensacionalismo mediático. En la polarización que convierte cualquier divergencia en enemistad. Cuando domina el miedo, la razón pierde terreno. Y cuando la razón pierde terreno, los errores se multiplican. La pregunta que debemos hacernos no es ¿qué pasará mañana?, sino ¿para qué nos estamos preparando dentro de 10 años? ¿Qué países están invirtiendo en el futuro? ¿Cuáles simplemente están reaccionando al presente? ¿Cuáles están tendiendo puentes? ¿Cuáles están cavando trincheras? Porque el mundo no quedará definido por el próximo tuit ni por el próximo titular. Estará definido por las decisiones que tomemos hoy. Y la elección más importante es sencilla: ¿dejaremos que el miedo nos guíe? ¿O utilizaremos la sabiduría de quienes han visto el mundo arder y reconstruirse para evitar que la historia se repita? Porque al fin y al cabo, el futuro no lo escriben los más fuertes.
Está escrito por aquellos que tienen la paciencia para esperar, el coraje para dar un paso atrás cuando sea necesario y la claridad para ver más allá del caos inmediato. Y esa claridad, amigos míos, es lo único que puede salvarnos.